¿Sabías que las promesas que tiene Dios plasmado en su palabra para cada uno de nosotros son fieles y verdaderas? Simplemente esas tantas promesas que he plasmado en la palabra de Dios, simplemente nosotros debemos creerlo. Para el quien cree, todo es posible. Cuando nos dice en su palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Es una gran promesa que Dios nos da para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Nos dice, si algo pidieses en mi nombre, en nombre de Jesús, ¿qué es lo que le estás pidiendo? Porque siempre en nuestras peticiones, en nuestros clamores, no hay que olvidar pedir en nombre de Jesús, porque Él es nuestro intermediador hacia el Padre. Es muy importante siempre confiar en su promesa y en el intermediador que es Jesús. Por eso nos dice su palabra, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. La promesa de Dios es fiel y es verdadera. Simplemente créelo en esa palabra. Tus peticiones no serán escuchadas al tiempo que tú quieres, pero un día Dios no tardará en responderte. Simplemente tienes que creerle con todo el corazón, con toda la fe en esta palabra. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Es la gran promesa que tiene Dios para cada uno de nosotros, pero Él quiere que nosotros le creamos en esa promesa. Tenemos que creer. Para el que cree, todo es posible. Tener esa fe ferviente, esa fe madura, porque a través de tu fe hará posible todas las cosas a través de su palabra, porque es fiel, es verdadera. Por eso en esta hora la palabra nos dice, si algo pidieses en mi nombre, no sé qué le estés pidiendo, tal vez le estás pidiendo en qué área de tu vida le estás pidiendo. Y también es muy importante no tan solo ser pedidores, sino también ser agradecidos. Agradece siempre por lo poco o por lo mucho que tienes. No te olvides de ser agradecido. Siempre seamos agradecidos. El agradecimiento es una gratitud que Dios te da y a través de esa gratitud te abre nuevas oportunidades, nuevas ideas, nuevos planes, nuevas metas. Por eso es muy importante ser agradecido. Si nosotros sabemos agradecer por lo poco, pues Dios también nos mostrará sus nuevas bendiciones. Si en lo poco me fuiste fiel, yo te pondré en lo mucho, nos dice. Tantas promesas que tiene para cada uno de nosotros. Simplemente nosotros debemos de creer en esa promesa, porque la promesa es fiel y es verdadera. Dios es espíritu y Él no miente. En los seres humanos podemos mentirnos, engañarnos, pero Dios no. Él es fiel a su palabra. Simplemente creerle y tomar acción. Orar siempre sin cansarnos, estar en una continua oración. Por eso nos dice, orad sin cesar. Siempre debemos estar orando. A pesar que no veas esa respuesta, a pesar que no te responde por lo que le estás pidiendo, no te canses, no te desanimes, sigue pidiéndole, sigue clamándole y un día será escuchado. Pero créele, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. No te canses de pedirle lo que anhelas en tu vida. No te canses también de agradecerle. Agradece por todo, por lo poco o por lo mucho que te bendice, sea agradecido. El agradecimiento, la gratitud en la persona debe ser siempre. Seamos constantes con nuestra oración, como también con nuestro agradecimiento.
El agradecer es muy importante en nuestras vidas. La gratitud es muy importante. La gratitud nos hace diferente a todas las personas, porque son pocas las personas que saben agradecer por lo mínimo. Agradece por lo mínimo y Dios te dará o te abrirá nuevas bendiciones. Entonces, esta palabra para cada uno de nosotros, si algo nos dice porque cada uno tenemos por qué pedirle, por qué clamarle. Por eso nos dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Él nos da esa promesa que Él lo va a hacer, que Él nos va a hacer ver esas nuevas oportunidades o Él nos va a ayudar a cumplir lo que tanto deseamos en la vida. Solamente Él. Por eso nos dice, si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Nosotros estemos tranquilos. Mejor demos nuestra parte para que Dios pueda cumplir su promesa en lo que deseamos tanto en la vida. Solamente a cada uno de nosotros lo que nos queda para que Él nos pueda conceder lo que desea nuestro corazón es orar, orar y orar, orar sin cesar. Nos quiere decir, no nos cansemos de pedirle, de clamarle, que a su tiempo Él nos va a responder y nos va a escuchar, porque su palabra es fiel, es verdadera, su palabra no vuelve vacía, su palabra es viva, es eficaz. ¿Cómo se vuelve viva y eficaz? Cuando tú lo crees y también lo compartes, esa palabra con los demás. Créele en su palabra, créele en su promesa, es fiel. Él no es hombre para que mienta, Él está en espíritu y en verdad. Simplemente le debemos creer en la gran promesa.